Buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este seminario online. La Alianza Guatemalteca para el Manejo del Suelo les ayuda fraternalmente y cordialmente a cada uno de ustedes. Esta alianza es una plataforma de país que une esfuerzos y crea sinergias para la gestión sostenible de los suelos que integra por diferentes entidades del gobierno. Esta está integrada por organizaciones sociales, de productores, organizaciones gubernamentales, instituciones públicas, cooperación internacional, como también académicas. Y hoy tenemos preparado para ustedes un seminario online sobre las investigaciones y los estudios que se han efectuado acerca del suelo en Guatemala. Les voy a compartir cómo estará distribuido el programa esta tarde para que todos estemos en sintonía y no perdamos ni un momento de esta importante información. Luego de una cordial bienvenida, estaremos dándole la oportunidad de compartir conocimientos a representantes del MADA. Ellos van a hablarnos sobre los avances en el mapa de cobertura vegetal y el uso de la tierra, como también del mapa departamental de suelos de Guatemala. Asimismo, nos van a compartir de manera preliminar la investigación de los suelos en Guatemala, justificación y procesos metodológicos, como también los resultados. Eso también por parte de la Alianza Guatemalteca de los Suelos. Luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas, así que les agradecemos que durante la conferencia y la ponencia de cada uno de los que hoy nos van a compartir conocimientos, usted pueda hacer llegar las preguntas a través de los comentarios de Facebook o a través del chat de Zoom para quienes están en esta plataforma. Tenemos a nuestro equipo y staff quienes van a estar trasladando las preguntas para que en el espacio de preguntas y respuestas podamos darle a cada una de ellas la atención que se merece. Así que sin más preámbulo vamos a darle la oportunidad de la palabra a nuestro amigo Claudio Cabrera de la Alianza por los Suelos. Adelante, Claudio, lo escuchamos. Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Bienvenidos al tercer evento de la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos. Como advirtió nuestro maestro de ceremonias, la Alianza es la unión de esfuerzos de diferentes instituciones y organizaciones para promover el manejo de los suelos. La Alianza realizó su primera reunión en agosto de 2020 y salió a la luz pública el 3 de diciembre del mismo año en conmemoración del Día Mundial de los Suelos. Estaremos cumpliendo un año en este diciembre. Nuestra visión es lograr que toda la población se vuelque su atención al manejo de los suelos, siendo esta actividad estratégica para el desarrollo sostenible de nuestro país. Actualmente, la Alianza cuenta con 4 ejes de trabajo que se manifiestan en 4 comisiones. Una comisión de incidencia en políticas públicas, una comisión de investigación, una comisión de información y capacitación y una última comisión de fortalecimiento de la Alianza. No quisiera dejar la oportunidad para agradecer en este momento a los comunicadores de las instituciones de la Alianza que de buena voluntad han colaborado para el montaje y desarrollo de nuestros diferentes eventos. Gracias Kevin Pérez, José Antonio Hernández, Margarita Marroquín. Dicha colaboración ratifica el genuino espíritu de la Alianza, aprovechando las sinergias institucionales. Para finalizar, a todos ustedes que nos acompañan, les agradecemos haberse tomado el espacio para compartir con la Alianza, esperando que el evento llene las expectativas previstas. Para seguir con el evento, le dejo la palabra a Kevin Pérez. Muchas gracias, Claudio, por esta bienvenida cordial a cada uno de los invitados, asimismo a nuestros colegas quienes suman esfuerzos para llevar a cabo diferentes actividades de información importante a nivel nacional y también en la región centroamericana, como diferentes países que también nos siguen a través de las redes sociales. Es momento entonces de iniciar con el seminario
Pero antes quiero presentarle a los ponentes que nos van a compartir en la siguiente información. Quiero que conozcamos entonces por parte del Ministerio de Ambiente, Ganadería y Agricultura MAGA a Roboán Monzón Miranda. Él es ingeniero agrónomo en recursos naturales, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su experiencia cuenta con una especialidad en análisis de información geográfica y recursos naturales. En su trayectoria, tiene participación en la generación de diversos estudios elaborados por la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA a partir del año 2000, a quien le damos una cordial bienvenida. Asimismo, por parte del MAGA, estará el señor César Arturo Cruz. Él es ingeniero agrónomo del Sistema de Producción Agrícola, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su experiencia cuenta con una especialidad en la generación y en el análisis de usos y cobertura de la tierra, asimismo en la elaboración de proyectos y planificación de los recursos. Dentro de su trayectoria cuenta con la participación en la generación de estudios relacionados a mapas de cobertura vegetal, uso de la tierra a escala 1:50.000 de la República de Guatemala, elaborados por la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del MAGA en el año 2003 y el año 2020, entre otros. Así que le damos la cordial bienvenida al ingeniero Roboán y al ingeniero César Arturo, quienes nos van a hablar sobre los avances en el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, y el mapa departamental de suelos de Guatemala. Adelante, bienvenidos. Muy buenas tardes a tan selecto grupo. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles la determinación de la cobertura vegetal y uso de la tierra a escala 1:50.000 de la República de Guatemala al año 2020, generado por el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, DIGER. Para iniciar, digamos, con nuestra presentación, quisiéramos compartir qué es un mapa de cobertura, que se relaciona a la presentación geográfica que permite visualizar las superficies de usos y coberturas, como los bosques, matorrales, así como la identificación de cultivos que se desarrollan en diferentes territorios del país. A la vez, es importante indicar acá un ejemplo específico y cómo observamos el cultivo de café en campo a través de una imagen y cómo se representa a través de un mapa. ¿Para qué nos sirve? El mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra nos sirve para determinar la superficie abarcada por cultivos vinculados, que pueden ser vinculados a la producción y analizar los cambios retrospectivos para su análisis, y pasa a ser un insumo importantísimo para la toma de decisiones en la fórmula y a la vez en la formulación adecuada de políticas, estrategias y de proyectos en beneficio al sector agropecuario y ambiental del país. Acá tenemos un ejemplo que nos permite visualizar desde años anteriores cómo ha sido la dinámica de la generación de estos mapas. Podemos observar que en el año 1972 a 1982 fue una fase de recuperación de información de toda aquella información que se generó análogamente, en forma análoga, y a partir del 2000, el año 2000, podemos visualizar que se dio el inicio, digamos, del uso de imágenes, en este caso, digamos, la Landsat,
¿verdad? Y en combinación con muestreos al azar para la generación de este mapa con 24 categorías, ¿verdad? De uso. A la vez, a partir del 1972 al año 2000, podemos visualizar que estos mapas fueron generados a escala general, ¿verdad? A partir de los años 2000 al 2005 y 2010 y en la actualidad, podemos indicar que la DIGEGER MAGA inició, digamos, el proceso de elaboración de estos mapas a escala a semidetalle. Podemos ver que en el año 2005 se publicó el primer mapa a esta escala, utilizando ya un trabajo de campo y a la vez imágenes de satélite mucho más mejoradas. Y así sucesivamente se ha podido avanzar y evolucionar, y al final del día nosotros en el 2010 también, digamos, desarrollamos o presentamos un mapa con 87 categorías, utilizando como referencia la base cartográfica y las imágenes raster. Para el 2020 nosotros estamos utilizando las imágenes Sentinel-2A, ¿verdad? Auxiliándonos también con el Google Earth Pro, que bueno, en este momento, pues para el 2020 ya verificamos 96 categorías. Acá podemos mostrar ejemplos sobre las memorias técnicas elaboradas en el 2003, en el 2010 y la que tenemos actualmente, que posiblemente a inicios del del mes de diciembre, estará puesto a la disposición de todos los usuarios del país, ¿verdad? Acá queremos compartir la metodología de cómo se generó el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra de la República de Guatemala al año 2020. Vemos ahí la secuencia de pasos. Tenemos 3 momentos: la fase de gabinete, la fase de campo y otra fase de gabinete. Podemos observar que la coloración que está en celeste, pues es un proceso de trabajo de gabinete, pero para iniciar con la elaboración de este mapa, primeramente tuvimos 2 insumos importantes que utilizamos: la imagen Sentinel-2A, ¿verdad? De fecha 2020, y la consulta de imágenes Google Earth Pro, como les indicaba anteriormente, y a la vez la capa Shape de la cobertura vegetal y uso de la tierra al año 2010. Esa fue la base para seguir con la edición del mapa. Ese fue el punto de partida para empezar a editar el mapa, haciendo delineaciones en pantalla a una escala, a un rango de escala de 1:10,000 y 1:15,000. Aparte de eso, ahí paralelamente se le asignaron los atributos respectivos de los niveles 3 y 4 tomando en consideración la leyenda corriente adaptada a Guatemala. Acá, con este trabajo que se hizo a nivel de gabinete, obtuvimos el primer mapa borrador que se llevó a la consulta a los departamentos para ser validado. A nivel de municipios, es el primer borrador. Quiero enfatizar, digamos, de que esta metodología es una metodología participativa que pone a la consulta del mapa, el primer mapa borrador generado a través de los técnicos de la DIGEGER en gabinete. Acá fueron validados estos mapas a nivel de municipio por conocedores locales de coberturas y usos, técnicos, agricultores, y cabe mencionar la importancia que tuvo el jefe de sede departamental y los extensionistas que llevaron este insumo para su validación al campo. De esto
se obtuvieron, digamos, correcciones ya de esas validaciones a nivel de municipio, ¿verdad? Para hacer la enmienda acá en gabinete y sacar y obtener el segundo mapa borrador. Este segundo mapa borrador se sometió a la consulta de expertos de cultivos de importancia económica, 14 en total, donde hubo la participación de Anacafé, Crepalma, etcétera, ¿no? Con ello se obtuvo la segunda enmienda por estos expertos para obtener el mapa final y su respectiva memoria técnica. Acá, en forma rápida, vamos a dar a conocer la secuencia metodológica que nosotros llevamos a cabo. Acá están los compañeros editando el mapa, haciendo los impresos, el tamaño póster para enviar a los talleres de validación a nivel de departamento y municipio. Acá podemos notar que cuando tuvimos esos mapas impresos, nos fuimos a los departamentos, le entregamos los impresos tamaño póster a nivel de municipio a cada uno de los CEDAR, ¿verdad? Vale la pena mencionar que esta actividad o este trabajo se hizo en plena pandemia. Nosotros no nos detuvimos y por eso nosotros buscamos la estrategia de citar, digamos, a pequeños grupos a nivel de departamento para capacitarlos y que ellos replicaran, digamos, la metodología de validación a nivel de municipio, ¿verdad? Vemos ahí el trabajo de grupo en Potún Petén, donde ya técnicos, especialistas y otros se dieron, los citaron a un determinado lugar para que dieran sus comentarios y a la vez nos hicieran las enmiendas respectivas para trasladarlo al Laboratorio de Información Geográfica de la IGER y hacer las correcciones respectivas en la capa SHAPE. Acá podemos observar también la consulta que hicieron los extensionistas a nivel del país, con agricultores, técnicos, etcétera, y la corroboración importante en combinación gabinete-campo, a manera de que al final, pues, todo lo que nosotros delimitamos en base a las imágenes Sentinel-2A y el procedimiento que ya fue expuesto, se pusiera, digamos, a la validación a nivel de municipio. Acá, en algunos municipios nos pidieron revalidar nuevamente, digamos, algunas coberturas y uso. Se hizo, esto lo hicimos en Petén, donde también usamos la misma metodología y realmente corroboramos de que el trabajo que se ha hecho, gabinete campo, la validación que ya se había hecho con anterioridad era real, ¿verdad? Ahí también se hizo corroboración con puntos GPS en campo, a manera de demostrar que lo que nosotros estábamos integrando dentro de este mapa era una realidad, ¿verdad? Acá presentamos un resumen de la participación de los validadores a nivel del país. Hay más de 3.506 participantes que estuvieron atentos a este proceso. Se contó con la participación de las 22 sedes departamentales y vale la pena mencionar el apoyo importantísimo que nos dio la FAO en 10 talleres para estos procesos de validación a nivel del país. Y muchas gracias por ello. Al obtener, como decíamos, el segundo mapa borrador, se puso a la disposición de los expertos. Ahí vemos a expertos de Anacafé, expertos de Cardamomo, en este caso Cardegua, que es la Asociación de Cardamomos de Guatemala. Hicimos reuniones acá en las oficinas de la IGG para darles a conocer su respectiva capa y que ellos
la validaran, de acuerdo a la información que manejan o que maneja cada una de las instituciones. Acá damos un resumen, digamos, se puede observar un resumen de todos los cultivos que nosotros consideramos de importancia y sus respectivos validadores, ¿verdad? 14 cultivos validados, 26 organizaciones que vinieron, digamos, acá, y 49 especialistas, ¿verdad?, entre técnicos de cada una de las organizaciones. Los resultados importantes que tenemos al final es el mapa póster de cobertura vegetal y uso de la tierra a escala 1/50.000 de la República de Guatemala en 2020 y su respectiva memoria técnica que contiene, digamos, sus antecedentes, objetivos, análisis de los resultados, cuadros y mapas. Queremos indicar que este mapa de cobertura vegetal al año 2020 presenta 96 categorías con su respectiva leyenda. Leyenda con el nombre de sus categorías y su correspondiente superficie en hectáreas. Acá, en forma general, estamos presentando cómo se visualiza, digamos, los resultados a nivel del país. Un 45.51 corresponde a los territorios agrícolas, el 43.9 corresponde a bosques y medios seminaturales y el resto, pues, a zonas húmedas, etc. Dentro de la memoria técnica nosotros consideramos e integramos los mapas departamentales con su respectiva leyenda y resultados en hectáreas. A la vez un análisis retrospectivo 2003-2010, ¿verdad?, de cada una de las coberturas. Acá vemos un claro resumen y acá pues también en forma gráfica la tendencia de cada uno de las categorías de uso, ¿verdad?, y cómo se visualizan, digamos, a nivel del país, ¿verdad? Ahí vemos la palma, lule, las hortalizas y otros. Gracias por la atención. Quiero darle la palabra al ingeniero Robán Monzón, que va a tener ahí la exposición del tema de suelos. Muchas gracias. Muy buena tarde. Quiero compartir con ustedes el aspecto de los estudios de suelos que se han realizado en el Ministerio de Agricultura. Y para ello me quiero apoyar un poco aquí en la parte temporal, digamos, que creo que es importante saber desde dónde hemos partido. Entonces, aquí digamos el primer estudio que tenemos inició en su etapa de campo entre 1944 y 1948 y era un estudio a nivel de reconocimiento. Este estudio llevó varios años de campo, se publicó hasta el año 1959 y que aquí en Guatemala pues es lo que la mayoría conocemos, ¿verdad? Y se sigue utilizando porque es un mapa a nivel nacional. Pero bueno, desde 1959 para acá, pues ya han pasado varias cosas, ya llovió, ya hay más gente, y entonces es importante ir actualizando la información de suelos. Algo que, este es el estudio, la portada del documento, pero algo que llama mucho la atención, que está en la introducción, es algo que escribieron los autores en ese año. Y es esto que quiero hacer énfasis. En la introducción del documento dice, por lo tanto, se procedió a efectuar la clasificación de reconocimiento de los suelos del país, que es el paso preliminar para estudios más detallados en el futuro y que a la vez presenta en un periodo de tiempo relativamente corto un inventario potencial de las diferentes regiones de la República. Este estudio es un paso necesario y fundamental
para la planificación de la experimentación y además ayudará al cultivo más justo y correcto de las tierras. Pero este es solamente el primer paso. Ya ha sido un paso realmente bastante largo el que se ha venido queriendo dar. Y digamos, ya en el año 2000, ya cuando empieza, digamos, la Dirección de Información Geográfica, que también inicia por razones del año de la tormenta Mitch, el huracán Mitch, en donde se ve la importancia de tener información relacionada con el tema de suelos. Aquí este año, pues, se consideraron algunos mapas importantes, en los cuales, pues, aquí una persona que nos asesoró y nos ayudó en este proceso, el ingeniero Hugo Tobías, quien coadyuvó a hacer estos estudios de fisiografía, clasificación taxonómica y capacidad de uso de la tierra, a escala 250,000. Ya en el año 2000, y bueno, y se generaron estos productos, digamos, que están como mapas, los seguimos usando. Y entonces pasamos al año 2006. El reto para nosotros, que es algo así como lo que mencionaba el ingeniero Arturo anteriormente, es que necesitábamos pegar un salto, digamos, de escala 250,000 a la escala 50,000. Pero ese salto de escalas requiere mucho más trabajo, mucha más intensidad de muestreo de cualquiera de estos temas. Pero entonces, aquí dentro de la región latinoamericana, pues nos buscamos al IGAC, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con más de 70 años de experiencia en levantamientos de suelos, y ellos son los que nos empezaron a asesorar para ver cómo abordar el tema de suelos a nivel nacional. Pero para empezar, iniciamos con este convenio, el 43-2006, y se llamó Proyecto Mapa de Taxonomía de Suelos y Capacidad de Uso de la Tierra a escala 50,000. Aquí, como ustedes pueden ver en este mapa, estos son los departamentos que se priorizaron. Cabalmente es el año 2006, y en el 2005 habíamos tenido la tormenta Stan. Y entonces esta área se seleccionó porque la tormenta pegó principalmente en toda esa zona, y el tema de los deslizamientos por las pendientes y la disminución de la cobertura forestal, más las inundaciones en las partes de las costas. Y como podemos ver aquí, está cabalmente el parteaguas, digamos, de las vertientes que tiene el país. Entonces, a raíz de eso es que se eligió esta zona, ¿verdad?, como importante aparte de que hay una densidad de población y minifundio que era importante o se consideró importante atender. Mediante este convenio, ya con el IGAC, pues hay todo un método, ¿verdad?, para hacer los levantamientos de suelos. Y entonces empieza con tener la información necesaria, la fotointerpretación, un trabajo de campo importante, los análisis de laboratorio de las muestras de suelos, las unidades cartográficas, las memorias técnicas, y aparte de eso, pues siempre hacemos, posterior a un estudio de suelos, una etapa de socialización, para que en el departamento donde se trabajó, todos los que colaboraron y los productores y autoridades tengan conocimiento de lo que se ha generado. Esta es ya varios conocen esta etapa y nosotros la hacemos todavía de forma análoga, que es la fotointerpretación para determinar la relación geomorfología-suelo o paisaje-suelo. Y esto que se ve aquí, pues es un par estereoscópico, y hay que repetirlo por 100 o por 200 o por 300 dependiendo del tamaño del departamento que estemos abordando. Después de eso, pues hay un mapa de geomorfología
Y ese mapa de geomorfología, una vez tenido esta separación de paisajes, digamos, mediante la interpretación, se determina la intensidad del muestreo. Que la intensidad del muestreo pues está relacionada a la escala. Y aquí, como no sé si se ve un poco, pero hay un montón de puntitos ahí. Y todos esos puntitos que ustedes ven ahí es el número de observaciones que el equipo de campo dedicado al tema de suelos va a visitar. Y una vez estando en esa etapa de campo, ellos hacen observaciones para ir estableciendo ciertas diferencias dentro del terreno, delimitan algunas diferencias encontradas y de ahí analizan en qué lugar van a hacer una calicata. En este caso, estamos hablando de, para estos 3 departamentos que estamos ya abordando en este año, se están considerando cerca de 3.800 observaciones. Y derivados de ellas se considera que van a ser alrededor de 300 calicatas, lo que se va a obtener de información. Pues estas son las observaciones, ¿verdad? Las observaciones primarias que ellos hacen, unas cajuelas. Y después viene la calicata, que ya son donde se sacan las muestras de suelo. Todo esto se ha realizado ya, o está en proceso, mejor dicho, en el caso de San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán. Pero lo que ya tenemos, digamos, realizado son los departamentos de Chimaltenango, de Sololá, Zacatepeques, está el departamento de Guatemala, el de Escuintla, y bueno, de estos últimos 2 pues está pendiente la publicación, la impresión y la publicación de los documentos. Pero bueno, toda esa información, ¿cuál es la idea, verdad, de utilizarla? Ha sido un poco, déjenme comentarles pues que ha sido un poco complicado hacer los estudios de suelos porque a veces entidades que generan información realmente creo que están quedando pocas y pues se ha tratado de encajar esos estudios a través del Ministerio de Agricultura. Y entonces la idea es que estos estudios de suelo nos sirvan, voy a leer este primer párrafo así textualmente, que derivado de los efectos combinados del clima y de las características de los suelos en cuanto a limitaciones para el uso, permite determinar la capacidad de producción, el riesgo de deterioro del suelo y los requerimientos de manejo. Eso es lo que perseguimos. Ingeniero, le recordamos que nos quedan 2 minutos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y entonces aquí tenemos el resultado que ya podemos ver en el documento, y aquí ya estamos navegando dentro del documento, que para una zona en particular hay una clasificación taxonómica, pero esos nombres no nos ayudan mucho a todos, entonces vamos a una de las aplicaciones que es la capacidad de uso. Eso sí es más familiar para la mayoría. La idea es que ya dentro del documento un productor, un usuario o algún estudiante pueda encontrar para un polígono en particular cuáles son las características de sus suelos, las limitantes del uso, qué usos puede darle a ese suelo y qué prácticas de manejo son las que podría realizar. Entonces estamos tratando de llegar con este párrafo a lo que Simons en algún momento hablaba de poder llegar a dar recomendaciones a mayor detalle a través de esos estudios a futuro, que es lo que estamos tratando de abarcar ahora. Y para terminar, aquí tenemos los avances que se han realizado a través de esos estudios y de un convenio que se volvió a hacer una adenda, que es el 10-2015, para poder continuar con nuestros estudios de suelo. Entonces tenemos terminados los estudios de Chimaltenango, Zacatepeques y Sololá,
ya terminados están, solo falta la publicación e impresión del Departamento de Guatemala y Escuintla. En ejecución está ahorita Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos, y de esas 3.800 observaciones que les comentaba, pues ya van alrededor de 900 observaciones. En el caso de fotointerpretación, llevamos 5 departamentos trabajados, pero en el caso de Chiquimula y Zacapa ya llevan una segunda revisión de parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y en el caso del Progreso, Jalapa y Baja Verapaz, pues ya tenemos el material, pero está todavía en proceso de revisión. Y bueno, pues esto es lo que nosotros hemos generado a través del Ministerio de Agricultura, y en esta última lámina pues podemos presentarles los avances con relación a nuestros estudios. Muchas gracias. Agradecemos entonces la intervención del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, por compartir estos importantes conocimientos. A quienes nos compartieron el ingeniero Roboán Monzón Miranda y el ingeniero César Arturo Cruz del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. Muchas gracias por compartirnos acerca de los avances en el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, el mapa departamental de suelos de Guatemala. Asimismo, le recordamos a nuestros usuarios en el internet, Zoom y a través del Facebook Live, que pueden dejar las preguntas acerca de estos temas en el chat de Zoom o en el chat de Facebook. Tenemos a nuestro equipo quien está llevando las preguntas y trasladándolas a los expertos, que aquí en el espacio para preguntas y respuestas se estará conociendo la opinión de cada uno de los expertos. Así que por favor los invitamos a que nos dejen sus consultas o las preguntas. Es momento de continuar con la agenda y ahora vamos a conocer la opinión de los expertos, quienes nos van a hablar sobre el estado preliminar de la investigación de suelos en Guatemala, asimismo de la justificación y proceso metodológico como de los resultados. Por parte de la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos, nos van a comentar acerca del tema Pedro Pineda, quien es ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en gestión de recursos naturales y biodiversidad del CATI. Asimismo, tiene un doctorado en sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Tiene 20 años de experiencia en gestión de recursos naturales renovables y gestión ambiental. Actualmente, el ingeniero agrónomo en recursos naturales, Pedro Pineda, es investigador del YARNA de la Universidad Rafael Andívar. También nos va a acompañar en este tema la ingeniera Alma Santos. Ella es ingeniera agrónoma en sistemas de producción agrícola, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su experiencia nos cuenta como docente en educación superior en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad Rural. Actualmente es investigadora en sostenibilidad en sistemas productivos del Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, ICC. En su trayectoria podemos conocer que Alma ha tenido participación en estudios de erosión y conservación de los suelos, asimismo también en la estimación de huella hídrica de los cultivos de banano, plátano y aguacate, como también ha hecho colaboraciones en temas relacionados a sistemas de información geográfica. Es entonces como dejamos la palabra al ingeniero Pedro Pineda. Conozcamos entonces la opinión de los expertos. Bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Buenas tardes para todas y todos y gracias por estarnos acompañando en este evento. Como decía Kevin, pues nos corresponde presentar el estado preliminar de la investigación de suelos en Guatemala. Y solo disculpen un momentito. La presentación, como también adelantara Kevin, va a estar compuesta de 2 partes. La primera, el proceso metodológico a mi cargo, y la segunda parte a cargo de mi colega Alma Santos. Pues para la preparación de este trabajo, ¿verdad?, que es el estado preliminar de las investigaciones de suelos en Guatemala, y también el colega Claudio Cabrera
lo mencionara al inicio, pues la Alianza de Suelos, la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos, pues se ha organizado en comisiones y es la comisión de investigación la que ha tenido a cargo preparar este contenido y de la cual formamos parte los expositores y otros colegas de la Alianza. Entonces, ¿cuál es la justificación de preparar el estado preliminar de las investigaciones de suelos en Guatemala? Pues primero para que podamos concentrar el conocimiento de los avances que hay en investigación de suelos. Y relacionado con eso, pues sistematizar todos los temas, ¿verdad? En una base de datos que le estamos llamando ampliada porque nosotros, como voy a explicar más adelante, hemos abarcado fuentes electrónicas, pero también hemos empezado a incursionar en la sistematización de temas que no necesariamente está en una base electrónica, ¿verdad? Entonces es una base de datos ampliada. De ahí pues vemos que contando ya con esa base de datos y la sistematización de los temas y partiendo de la problemática de suelos que se presenta en Guatemala, podemos definir espacios de investigación, aquellos vacíos, ¿verdad?, que no hemos logrado cubrir como científicos, como técnicos. Entonces podemos partir de allí para definir una agenda de investigación que va a tener sus líneas de investigación. Entonces ese es el plan, ¿verdad? Que podamos ver qué tenemos y a partir de ahí qué es lo que nos falta por hacer para atender la problemática y avanzar en una agenda de investigación. ¿Cuáles son los alcances de este trabajo? El primero es de que estamos abarcando el concepto de suelos, más no así el concepto de tierras. Nos limitamos al concepto de suelos. El otro alcance es que es una primera aproximación al estado del arte de la investigación de suelos en Guatemala, reconociendo que es un proceso no agotado. Pues son vastos los temas que hay, ¿verdad? Entonces nosotros hemos hecho como la primera etapa, por así decirlo, quedando pendiente terminar este trabajo. Y nos enfocamos principalmente en bases de datos electrónicas, ¿verdad? Tanto virtuales y en algunos casos, como les mencionaba, llegando a temas que están solo en físico. El proceso metodológico que seguimos fue de 5 pasos. El primero es la identificación de las fuentes de la información, ¿verdad? O sea, primero ponernos de acuerdo qué fuentes íbamos a visitar, qué fuentes íbamos a sistematizar. Y así tenemos principalmente las bases de datos electrónicas que están en bibliotecas virtuales y que tienen títulos electrónicos, ¿no?, que uno puede descargar. Pero aparte hay otras bases electrónicas que solo tienen los títulos, pero no el documento en sí, ¿verdad? Y esto está asociado con las bibliotecas físicas, ¿verdad? Donde uno puede ver sus listados electrónicos, pero ya la consulta la tiene que hacer en físico. Y aparte, pues también consideramos las que ni tienen las bases electrónicas de los documentos ni de los títulos, sino que solamente están en físico, tanto listados como documentos. El segundo paso fue que pasamos todos esos títulos a una base electrónica y pendientes pues de algunos listados que estamos todavía procesando para la base principal, y esta se alojó en el sitio de Redfia, ¿verdad?, que es la red donde están todas las instituciones de educación. Y pues ahí tenemos combinado con otros temas el tema de los suelos. Una vez contando con la lista de los diferentes títulos pues, y resúmenes de los documentos, nos dimos a la tarea de categorizarlos, ¿verdad?, clasificarlos. Entonces definimos 5 categorías, ¿verdad?, para poder ir abordando cada categoría separado, darle un tratamiento especializado a cada una, y así definimos la categoría de conservación, la categoría de erosión,
fertilidad, manejo y planificación, y génesis y clasificación. Esas 5 categorías tenemos. Después tenemos como el paso 4, que consistió en que todos los temas los georreferenciamos, por así decirlo, aunque no necesariamente con una coordenada, sino que con la indicación de qué departamentos cubría cada uno, pues los ubicamos por departamento, y así cada una de las categorías pues hicimos clasificaciones, como vamos a ver en los resultados. Hay un mapa por cada categoría donde nos muestra dónde principalmente se han desarrollado los temas de investigación. Y por último, y como mencioné en la justificación, pues a lo que queríamos llegar era indagar en todos estos temas y definir los espacios de investigación que nos indiquen los vacíos que debemos abordar en una agenda futura próxima de investigación. Así es de que con esto yo termino mi intervención y dejaría la palabra a mi colega Alma Santos, quien continuará con la parte de resultados. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Al ingeniero Pineda, muchas gracias por el tema del proceso que realizamos. Vamos a ver los resultados generales sobre el estado preliminar de las investigaciones de suelos en Guatemala. Como decía el ingeniero Pineda, realizamos la clasificación y de acuerdo a lo que encontramos, la cantidad de documentos que encontramos, pues tenemos esta distribución. La mayor cantidad de documentos que encontramos que se han publicado corresponden al tema de génesis y clasificación, seguido del tema de erosión, conservación de suelos, manejo y planificación del uso y fertilidad de estos. Vemos el primer tema, que es el de génesis y clasificación, un concepto corto que nos da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos dice que clasificación pues, es agrupar los suelos según propiedades similares. Estas tienen que ser físicas, químicas y biológicas. Ya nos hablaban los colegas del Ministerio de Agricultura. Y vemos acá algunas fotografías y resultados. Esta información, pues al final lo ideal es tenerlas mapeadas, ¿verdad? Vemos acá la distribución de las publicaciones. Principalmente encontramos publicaciones que hacen referencia a los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla, y hay estudios a nivel nacional, como lo vamos a ver más adelante y como lo mencionaron en la presentación anterior, es el caso de Simmons, ¿verdad? Que está a nivel nacional. Acá algunas razones de por qué se estudia o se clasifican los suelos. Principalmente, en resumen, es para la planificación de este recurso, para el manejo y planificación. Vemos algunas metodologías acá, técnicas convencionales que se enfocan o se basan en la pedología, el estudio en campo, y las otras más actuales, un 11% de los estudios que se han publicado se basan a esta temática del mapeo digital de suelos basados en la pedometría. La clasificación que se utiliza es la taxonomía de suelos, la de FAO, UNESCO, WR y otras clasificaciones utilitarios, ¿verdad? Enfocados ya específicamente a temas como riegos o productividad. ¿Qué estudios se han encontrado? Pues tenemos a nivel de reconocimiento, a nivel sedimentallado, que son los estudios que está trabajando el MAGA actualmente, y los estudios detallados en un porcentaje menor, ¿verdad? Porque tienen más detalle. Los estudios se han hecho a nivel de país, a departamental y a nivel de finca. Vemos acá algo similar a lo que presentaba la presentación anterior. Vemos que tenemos 62 años desde que tenemos el primer mapa de clasificación, que fue en 1959, decimos. En 1996, el Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar, CENJICAña, publica el estudio semidetallado para la zona cañera acá en la costa.
Y en el 2001 tenemos una aproximación de clasificación de suelos a nivel de república nuevamente, y 2006, que es donde inician los estudios semidetallados del MAGA. Es decir, que el 52% de las publicaciones de clasificación de suelos están antes del año 2000 y el 48% están después del año 2000. Vemos acá las carátulas de los documentos que están publicados y que están disponibles. El siguiente tema, que es fertilidad de suelos, nuevamente un concepto sobre lo que es fertilidad de suelos, y pues nos indican que es tener a disponibilidad los nutrientes para las plantas. Se realizan a través de análisis de suelos, laboratorios, pruebas en campo. Los documentos que encontramos, por el momento son 8 documentos, seguramente hay más documentos publicados. Estos son los que tenemos de referencia, son 5 tesis, 2 informes y un artículo, principalmente en el occidente del país y en el Pacífico, los departamentos que están cercanos al Pacífico. Y las principales razones las podemos ver acá, pero el enfoque es aumentar la productividad y hacer más eficientes los recursos, en este caso la fertilización. ¿Qué metodologías han utilizado? Principalmente parcelas experimentales agrícolas, con esto guías prácticas de manejo, muestreos a diferentes intensidades para describir la fertilidad de los suelos. El siguiente tema, conservación de suelos, pues son todas las actividades enfocadas a mantener o aumentar la capacidad productiva. Vemos acá algunos niveles ENA que se han utilizado, diseños en campo, prácticas, barreras vivas para la conservación de suelos, la incorporación de abonos verdes en las fotografías como ejemplos. Encontramos 17 documentos que hablan sobre conservación de suelos, principalmente en el departamento de Escuintla, vemos acá en Alta Verapaz, y si ustedes logran ver en el mapa, hay muchos vacíos de información en otros departamentos, por ejemplo, Petén y Zabal, que no cuentan con estudios de conservación de suelos. El documento más antiguo que hablaba sobre conservación de suelos fue del año 1988 y el más actual al 2001. De estos 10 son tesis de grado, 5 artículos y un manual, y todos se enfocan al tema de reducir la erosión hídrica. Las principales razones por las que se estudia la conservación de suelos o por qué se publica, principalmente para reducir la erosión hídrica, conocer factores y porcentajes de adopción, conservar la biodiversidad, temas de cambio climático. ¿Qué metodologías se han utilizado? La principal metodología que se utiliza es las parcelas de escorrentías para evaluar el efecto de las prácticas y diferentes coberturas, manejos, entrevistas a agricultores, revisión de literatura, muestreo y análisis de suelos. Las principales prácticas de conservación de suelos que se han evaluado y recomendado son las siguientes: barreras vivas, curvas a nivel, acequias de ladera, mini terrazas, bioingeniería, incorporación de enmiendas, cultivos de cobertura. Algunos de los resultados principales que nos indican los documentos publicados nos dicen que el 50% de los agricultores prefieren las barreras vivas debido a la facilidad y porque con estas pueden obtener otro producto aparte del cultivo principal. Acá en la fotografía vemos un ejemplo, el cultivo principal maíz, y acá tienen el cartucho, ¿verdad? Como una ornamental que pueden venderla después. También vemos en otros estudios resultados que el 80% de la erosión se puede reducir con un sistema agroforestal. En este caso hablaban sobre cacao, y también en cultivos de frijol al incorporar barreras vivas con vetiver. En otro estudio, en la cuenca del río Nahualate, nos indican que a pesar de que esta cuenca o los agricultores han tenido intervención o capacitación en conservación de suelos no continua, pero desde 1944, solamente el 0.2% de la cuenca cuenta con prácticas de suelos. El siguiente tema, que es el de planificación y manejo de suelos, nos dicen que son todas aquellas medidas integradas para tener un soporte adecuado para las plantas. Vemos acá la planificación y ya la implementación como ejemplos, ¿verdad? La restauración forestal también entra dentro de esta categoría. Para esta categoría tuvimos en cuenta 17 publicaciones, 15 tesis de grado y 2 informes. Vemos acá la distribución, hay documentos que trabajan a nivel nacional, por eso cada departamento tiene al menos algún documento publicado de referencia.
Y las principales razones por las que se ha trabajado o publicado en la planificación de uso y manejo, pues es principalmente para la planificación del uso de suelos y tierras, evaluar el efecto de paquetes tecnológicos de manejo de suelo para el mejoramiento y características, entre otras razones, ¿verdad? ¿Qué metodologías? Nuevamente, experimentos agrícolas y la caracterización ambiental de diferentes paisajes a través de muestreos. Por último, el tema de erosión de los suelos. La FAO nuevamente nos indica que cuando hablamos de erosión estamos hablando de la remoción de la capa superficial del suelo por el agua, el viento o actividades agrícolas. Vemos acá en cultivo de maíz, algunas cárcavas, un río después de un evento de lluvia, que es común ver este tipo de río, de sedimentos en el río, y algunos métodos de evaluación. Para este tema contamos con 20 publicaciones, la más antigua de 1989, la más actual a 2020. De estos 20, el 50% corresponde a tesis de grado, 6 documentos corresponden a informes y 4 artículos. Vemos que principalmente los departamentos de Escuintla al sur de Guatemala pues son los que tienen mayor cantidad de estudios en este tema. Sin embargo, todos los estudios que se encontraron están enfocados a evaluar la erosión hídrica, es decir, por efectos del agua, de lluvia, de riego. Las razones por las que se ha publicado o estudiado este tema principalmente es porque se quiere demostrar la degradación de los suelos, porque es un problema evidente que afecta a la productividad, gestión de riesgos, evidenciar efectos del cambio climático y la sedimentación que puede afectar áreas de conservación y de biodiversidad. ¿Qué métodos se han utilizado para, en los estudios? Métodos directos e indirectos. Dentro de directos tenemos parcelas de escorrentía, clavos de erosión, medición de cárcavas y calicatas. Dentro de los indirectos tenemos modelos matemáticos como la ecuación universal de pérdida del suelo, la modificada, LEAM, Almorox y SWAT. ¿Qué principales resultados tenemos? Nos indican que a nivel nacional anualmente estamos perdiendo 275 millones de toneladas de suelo por efecto de la erosión hídrica, donde la vertiente del Pacífico es la más erosionada. Dentro de las tasas que encontramos en los estudios de métodos directos, podemos ver acá que se han estudiado coberturas de maíz, suelo desnudo, trigo, sistemas agroforestales, macadamia, caña de azúcar, café, y vemos acá las tasas. En métodos indirectos también tenemos otros cultivos y podemos ver que las barras están coloreadas de acuerdo a la clasificación de la FAO, que en 1981 fue publicada y pues la tomamos de referencia, y vemos que los colores rojos indican una tasa de erosión muy fuerte, los anaranjados o amarillos representan una erosión fuerte, los verdes pálidos representan una erosión moderada y las tasas de erosión menores a 10 toneladas por hectárea, una erosión ligera nula, ¿verdad? Entonces nos da una idea de cómo es que de acuerdo a las diferentes coberturas pues podemos tener erosión. Finalmente, los espacios que identificamos como potenciales para hacer investigación en materia de suelos son los siguientes. Creemos importante que se continúen los estudios semidetallados en el país con el proyecto del MAGA, ya vimos los avances que ellos tienen. Aprovechar las técnicas pedométricas para generar información más actual y accesible. Estudios sobre adaptación de métodos de clasificación de suelos y la vinculación de la clasificación locales con temas ancestrales. También creemos importante el desarrollo de ejercicios de mapeo digital con métodos adecuados a las condiciones geográficas y sociales del país, generar tecnologías para recuperar el carbono orgánico en los suelos, la clasificación del cambio del carbono en el suelo por el manejo convencional agrícola que se le está dando. También estudiar la dinámica sobre los microorganismos y cómo afectan estos la calidad y salud del suelo. Hacer investigación en el uso de fertilizantes alternativos en diferentes rubros productivos y condiciones agroecológicas, evaluar el efecto de prácticas de conservación de suelos y cómo estas prácticas inciden en los servicios ecosistémicos, analizar la importancia de la erosión eólica y actividades productivas, ya que todos los estudios se enfocan a conocer el efecto de la erosión hídrica.
Y finalmente, el impacto de los sistemas productivos forestales y agroforestales en la conservación de suelos y su fertilidad natural. Algunas recomendaciones que creemos importantes es generar condiciones para que se encuentren los medios para el financiamiento de la investigación en suelos, solicitar a las universidades del país que en cumplimiento de sus fines promuevan el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en recursos naturales con énfasis en suelos. Muchas de las publicaciones que tuvimos a recopilar fueron tesis, así que es una forma de publicar. Promover la cultura de publicación de investigaciones que se realizan en el país, tanto en medios nacionales como internacionales. Atrevernos a tener la tesis, pero también artículos que podamos publicar. Y finalmente, generar herramientas de divulgación y comunicación que faciliten la aplicación de los conocimientos para productores en el campo. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos entonces la participación de la ingeniera Alma Santos por la Alianza Guatemalteca de Manejo de los Suelos y asimismo al ingeniero Pedro Pineda, quienes nos han compartido acerca de el estado preliminar de la investigación de los suelos en Guatemala, la justificación y proceso metodológico, como también estos resultados. Gracias por compartir importantes conocimientos y le invitamos, si aún no ha compartido su consulta, pregunta o sugerencia, a través del chat de Zoom o del Facebook Live, porque ya estamos breves a ingresar a la ronda de preguntas y respuestas. Así que iniciamos entonces con esta ronda de preguntas y respuestas, a un llamado a nuestros participantes, al ingeniero Roboán Monzón Miranda y el ingeniero César Arturo Cruz, quienes están representando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Asimismo, pido que se quede con nosotros ingeniero Pedro Pineda y la ingeniera Alma Santos para que puedan atender a las preguntas que en este momento iniciamos. Vamos con la primera pregunta. Esta va dirigida para el ingeniero Arturo Cruz y la hace Óscar Hernández. Óscar pregunta al ingeniero Arturo Cruz: ¿cómo accesar a las capas digitales Sentinel 2A, Google Pro para departamentos de Huehuetenango, El Quiché y San Marcos? Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Gracias. Nosotros, tal como lo mencionamos, nomás esté publicado el estudio a nivel del país. Tendrán, digamos, en su poder la información tanto digital como impresa. Se tiene planeado, quiero comentarles de que las altas autoridades, el señor presidente de la República y el señor ministro, van a hacer una presentación oficial de este documento en la primera semana de diciembre. Entonces, no más esté oficializada la información, ¿verdad? Y acá hay que recalcar el apoyo de la FAO que nos está proporcionando para permitir y tener los documentos impresos. Entonces, para responder la pregunta, en la primera semana de diciembre estará, digamos, ya oficializada la información y poderla compartir. Gracias. Para agregar, el MAGA tiene una biblioteca virtual. A la vez también será colgada esa información ahí para su consulta. Gracias, ingeniero Cruz, por la respuesta. En este momento dirigimos la siguiente pregunta al ingeniero Roboán Monzón. La pregunta la hace Carlos Bonilla y Neptalí Monroy. Preguntan: ¿se puede tener acceso a los documentos sobre taxonomía de suelos y capacidad de uso de la tierra? Si esta respuesta fuera positiva, ¿dónde estarán publicados los estudios de suelos indicados? Sí, los tres primeros estudios que ya están publicados están totalmente disponibles. Eso se puede hacer
entrega, digamos, poder ser solicitados por ustedes aquí en la Dirección de Información Geográfica o en la biblioteca virtual del MAGA. Hay un espacio de esta dirección en donde ustedes pueden ver los diferentes estudios que se han generado desde el año 2000 hasta el 2017. Y ahí pueden ver también que se encuentran esos estudios de suelos. Gracias por la respuesta, ingeniero. Les invitamos a que puedan compartirnos su cámara para que tengamos también ese acercamiento con la audiencia. Ahora es momento de dirigir las preguntas a Pedro Pineda y a Alma Santos. Y la pregunta dice así: ¿hay un mecanismo para ir alimentando los resultados sobre investigaciones en suelos? ¿Y quién será el responsable de dar seguimiento a esta acción? Adelante, Pedro Pineda y Alma Santos. Muchas gracias, Kevin. Alma, voy a permitirme comenzar y después, si usted quisiera complementar. Pues ahorita no contamos con un mecanismo así, digamos, divulgado para ir alimentando esta base de datos, ¿verdad? De los estudios de suelos, según entiendo es la inquietud, ¿verdad? Si hay algún mecanismo como para que pudiéramos ir alimentando todo este procedimiento. Pues, como le digo, un mecanismo donde todos puedan acceder y subir publicaciones y todo, pues no lo hemos desarrollado. Ahorita el trabajo ha sido meramente de nosotros, los miembros de la comisión, y pues en mi presentación, pues creo que omití dar un agradecimiento a los estudiantes de la carrera ambiental de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, que ellos nos apoyaron fuertemente en sistematizar toda esta información. Entonces ese es el mecanismo que hemos utilizado hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, con lo que nos dice, pues sería una buena idea, la vamos a considerar, ¿verdad? Para que podamos desarrollar tal vez algún tipo de plataforma, algún tipo de acceso por internet, ¿verdad? Para que la gente que tiene que ver con estudios de suelos y que tienen interés en que vayamos alimentando esta base, que al final va a ser de uso para todos, pues podamos hacerlo más fácilmente, ¿verdad? Y que al final todo se convierta en un tipo de colaborador para este trabajo que hemos iniciado. Bueno, solamente. Gracias, ingeniero Pedro, por la respuesta. Volvemos nuevamente al micrófono con el ingeniero Arturo Cruz. Esta pregunta la hace Hugo Vargas. Y dice así: ¿se destaca la categoría de pastos utilizados para ganadería bovina? ¿Cuál sería la respuesta? Yo entiendo que si consideramos dentro del mapa de cobertura vegetal la categoría de pastos. ¿Eso es, ingeniero? Correcto. La pregunta dice que si se destaca la Exactamente, categoría de ya pastos. hay una subdivisión entre pasto cultivado y pasto natural. Sí se contempla dentro de los resultados de este mapa. Muchas gracias por su respuesta. Ahora volvemos al micrófono con el ingeniero Roboán Monzón. La pregunta la hace Salvador López y dice así: ¿qué se entiende por territorios artificializados? Sí, digamos, según la leyenda que tenemos que es la leyenda Corín Vancouver, los territorios artificializados hacen relación principalmente a las zonas urbanas o los centros urbanos. Pero entran otras varias categorías ahí, pero son realmente aquellas zonas que ya en forma natural ya no se pueden revertir, digamos. Entonces se refiere principalmente a zonas urbanas según el método que usamos del Corín Vancouver. Muchas gracias por su intervención. Ahora volvemos a los micrófonos con los representantes de la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos. Y la pregunta la hace Bosly López y esta es la interrogante: ¿cómo contribuyen en la incitación a la nutrición orgánica? Escuchamos entonces la respuesta por parte de la Alianza Guatemalteca.
¿Cómo contribuyen en la incitación a la nutrición orgánica? Dice que, bueno, no sé si mis colegas podrían ayudarme. La verdad que yo no logro comprender mucho la pregunta. No sé si el colega pudiera darnos más detalle, el que está preguntando, o si alguien pues, quisiera apoyarnos, o Alma, o el ingeniero Tobías, no sé. Gracias, ingeniero Pedro. Correcto, agradeceremos puedan completar la introducción de la pregunta. Mientras, vamos a volver con los micrófonos con el ingeniero Arturo Cruz. Ingeniero Arturo Cruz, Lester Garrido pregunta, ¿fue posible mapear cobertura forestal como las plantaciones forestales? Sí, se contempla. Y esto, con el apoyo del INAO, fue una tarea bastante interesante y sí se contempla dentro de los resultados del mapa. Muchas gracias. Vuelvo nuevamente con el ingeniero Roboán Monzón. Esta pregunta la hace Ivo Garrido y dice así, referente a los bosques y plantaciones por incentivos, ¿se tiene la referencia de esa forma con el fin de observar cómo los incentivos han incrementado la cobertura forestal? Bueno, la pregunta está un poco relacionada a la anterior. Nosotros tuvimos acercamiento con el Instituto Nacional de Bosques porque dado de que este mapa tiene cerca de 96 categorías, entre ellas están las plantaciones forestales, pero normalmente lo que se logra reflejar en el mapa son aquellas zonas que son mayores de 6 hectáreas. Porque el mapa, al ser a escala 50.000, ya no es, digamos, ya no es parte de la escala o del estudio ir a zonas más detalladas. Entonces, no todas las plantaciones logran ser reflejadas porque ya cuando hay de 2 hectáreas, 3 hectáreas, eso ya es más complicado para el estudio que nosotros hacemos, pero sí hay parte de la información y es una información que también ellos en su momento tuvieron conocimiento porque es una superficie bastante considerable el tema del bosque. Gracias. Muchas gracias por la intervención y nos completa la pregunta dirigida a los representantes de la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos, Pedro Pineda y Alma Santos. Dice así, ¿cómo la fertilidad de los suelos contribuyen en la incitación a la nutrición orgánica? ¿Cómo la fertilidad de los suelos contribuyen en la incitación a la nutrición orgánica? Sí, nuevamente, fíjese que sí, no logro entender a la incitación. Sí, es que es la palabra que no logro discernir, ¿verdad? ¿Cuál es la inquietud? Bueno, no sé si más bien en lo que vamos discutiendo con los colegas podríamos pasar a otra pregunta mejor y tal vez al final ya podemos aclarar. Con mucho gusto, ingeniero. La siguiente pregunta la hace Óscar Hernández, quien hace una reflexión y dice así, porque en el campo hay pocas prácticas de conservación de suelos a pesar de las múltiples iniciativas gabinete y campo realizadas. Entonces, al final él pregunta, a pesar de las múltiples iniciativas gabinete y campo realizadas, ¿por qué en el campo hay pocas prácticas de conservación de suelo? Bien, muchas gracias. Alma, no sé si usted quisiera responder esta pregunta o inicio yo y continúa. Ingeniero, si quiere inicia y luego complementamos. Muy bien, pues esa es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué a pesar de varias iniciativas que han habido desde hace muchos años y por varias instituciones, ¿verdad? De conservación de suelos y pues si ahora hacemos un inventario, pues como que el número no se incrementó, más bien podríamos decir que, o aventurarnos a decir que disminuyeron las prácticas, ahora tendríamos que hacer un estudio más preciso, pero tal vez esa es la percepción, ¿verdad?
podrían haber muchas razones, ¿verdad? De por qué esta situación se da. Bueno, algunas iniciativas del gobierno han sido por medio de incentivos, por ejemplo. Y entonces cuando la capacidad de dar incentivos se termina, pues la gente abandona las prácticas de conservación de suelos y uno va a ver pues que se han quedado por ahí abandonadas. Bueno, el asunto es que las prácticas, unas más elaboradas que otras, pues de por sí requieren una inversión de esfuerzo y tiempo por parte de los agricultores. Y yo creo que ahí es donde los académicos, los investigadores, tenemos que entrar más enérgicamente y no educar, ¿verdad? Pero no sé si utilizar la palabra educar, pero sí hacer saber a los agricultores, ¿verdad? De los beneficios que trae hacer prácticas de conservación de suelos. Tanto a nivel de que si hay erosión, pues se disminuye la productividad. Pues ellos ya no van a tener cosechas iguales, ¿verdad? Van a tener que incrementar tal vez el uso de fertilizantes químicos y otras técnicas también, ¿verdad? Para mantener esa productividad y al final pues se les va a caer. Entonces como que tenemos Ingeniero, creo que tenemos problemas de conectividad. ¿Nos escucha, ingeniero? ¿Cómo hacemos esta Ingeniero, perdimos conectividad. en los agricultores, ¿verdad? Para que ellos, esa importancia en su proceso productivo. Gracias, ingeniero, por su respuesta. Perdimos conectividad en los últimos minutos de su respuesta. No sé si la ingeniera Alma quisiera contribuir o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, tal vez solo mencionar que dentro de los estudios que han evaluado la adopción en diferentes cuencas, principalmente, uno de los hallazgos que se logró detectar dentro de estos estudios que han sido publicados nos indican de que hay más probabilidad de que la persona invierta y continúe con las prácticas de conservación de suelos si esta persona, aparte de la agricultura, se dedica al comercio. Esa es como uno de los resultados que se obtuvo en una de las publicaciones. Y otra de las cosas que hemos discutido dentro de la alianza, y de hecho estamos discutiendo una iniciativa de ley sobre conservación de suelos para Guatemala, es el tema de incentivos y además el tema de educación desde la primaria, ¿verdad? Tener conscientes desde la primaria a todos los niños que al final en algún momento van a llegar a ser adultos y administradores de este recurso, pues que tengan la cultura o crear esa cultura en la educación de conservar los recursos naturales y en este caso el suelo. Así que sí, como decía acá la pregunta, todos tenemos que ver y tenemos parte en este tema de la conservación de nuestros recursos. Gracias. Gracias, Alma Santos, por contribuir a esta pregunta y respuesta. Vamos ahora nuevamente con el ingeniero Arturo Cruz. Ingeniero Arturo, la pregunta viene por parte de Luis Utrera y también Norma Estrada y Madeline Franco, quienes preguntan lo siguiente. ¿Cuándo estará disponible al público el mapa y memoria técnica? ¿Cuál será el procedimiento para requerir esta información? Sí, digamos, la información ya está disponible, pero vuelvo a repetir que se hará un evento oficial de parte de las altas autoridades
A principios del mes de diciembre, en la primera semana de diciembre, quizás ya se tenga, digamos, la información disponible para quien la quiera consultar. Muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos al micrófono con el ingeniero Roboán Monzón. La pregunta viene por parte de Hugo Vargas, pero más que pregunta, felicita a la DIGER por los avances de los estudios de suelos. Asimismo, Edgar Tambito pregunta, y esta va dirigida a Roboán Monzón. ¿Pudo agregarse una categoría de manejo en donde irían todo lo relacionado con fertilizaciones y por otro lado unir las categorías de conservación con erosión, los cuales están íntimamente relacionados? Kevin, yo creo que esa pregunta va más bien para las categorías que presentamos de estudios de suelos. Adelante, ingeniero, por favor. Sí, sí, yo estaba viendo aquí cabalmente esta observación que nos hacen. Más que una pregunta, era como una observación, siento yo, ¿verdad? De que nos dicen que en las categorías que presentamos hubiera sido tal vez mejor unirlas de conservación con erosión, por ejemplo, y unir las otras en manejo, ¿verdad? La de fertilidad y manejo que presentamos. Pues he de decirles que nosotros al inicio pues presentamos otras categorías, las fuimos uniendo poco a poco, y sí tiene razón en que todas estas están estrechamente relacionadas y que podríamos incluso dejar solo 2 categorías, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros decidimos dejar así las 5 porque al momento de identificar los vacíos, ¿verdad? Los vacíos o los espacios que mencionaba Alma en los resultados, ¿verdad? Creo que es como más complicado abordar estos 2 temas, claro que están relacionados, pero ya al momento de ejecutar líneas de investigación, ¿verdad? Creo que se nos hace más fácil si lo desglosamos un poco más. Entonces, en términos prácticos fue que nosotros fuimos dejarlo así, ¿verdad? Pero tiene mucha razón en el sentido de que de repente hubiéramos podido dejar solo 2 grandes categorías, ¿verdad? Gracias. A usted, ingeniero Pedro, por la respuesta. Aprovechando que estamos en el uso de la palabra, tenemos aquí otra pregunta de Óscar Hernández y dice, ¿cómo potencializar SAF? Quiere decir café, cacao, cardamomo, sistema, cuchurún, silvopastorides y otros, para lograr equilibrio, ambiente y economía. Alma, no sé si usted quisiera comenzar. Sí, gracias, Pedro. En el tema de sistemas agroforestales, es importante considerar los estudios que está generando el MAGA los estudios semi-detallados, porque en base a las especificaciones del tipo de suelo, de acuerdo al paisaje, y de acuerdo al clima, podemos ir adaptando y hacer todo un paquete para potencializar estos sistemas agroforestales que al final de cuentas pues contribuyen a la restauración forestal, ¿verdad? Y es una de las prácticas que en algún momento deberíamos estar impulsando. Entonces, ese sería el fundamento, iniciar utilizando estos estudios, y por eso la importancia de tener estos estudios a la mano, ¿verdad? Eso sería. Muchas gracias, Alma, por la intervención. Volvemos nuevamente con el ingeniero Arturo Cruz. Ya estamos llegando a la recta final de esta ronda de preguntas y agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Les recordamos que las preguntas pueden enviarse a través del chat de Zoom o de Facebook, ya que ese es el espacio y la plataforma para hacer la intervención. Ingeniero Arturo Cruz, la pregunta la hace Mauricio Hernández y pregunta, ¿se visualiza la categoría de palma africana dentro de áreas protegidas? Sí, a la orden. La capa de palma está identificada, ¿verdad? A nivel del país.
Entonces ahí ya digamos, el usuario tiene que utilizar este insumo y sobreponer, digamos, diversas capas, ¿no? ¿Verdad? Para determinar dónde se encuentra el cultivo, ¿verdad? Pero en resumen, la capa de palma está identificada a nivel del país. Gracias. A usted, ingeniero, por la respuesta. Volvemos al micrófono con el ingeniero Roboán Monzón. La pregunta la hace Edgar Tambito y es la siguiente. ¿El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, está trabajando en el mapa de fijación de carbono en el suelo? Bueno, directamente ese mapa no lo estamos trabajando, pero dentro de los análisis que se toman con respecto a al muestreo que se realiza, pues se toman insumos, como en este caso el carbono orgánico, a las diferentes profundidades que se realizan en las calicatas, que puede servir de insumo para desarrollar esos temas. Gracias por la respuesta. Ahora vamos nuevamente con Pedro y Alma. Esta pregunta también la hace Edgar Tambito y él dice así. Recomienda realizar estudios de recarbonización en el suelo, dada su importancia para mitigar el cambio climático. Y también consulta si se están haciendo estos estudios en Guatemala. Alma, nuevamente le cedo si usted quiere iniciar. Sí, gracias. En base a la experiencia que tenemos, la FAO, de hecho, también es miembro de la alianza, pero tiene una comisión a nivel mundial de generar el mapa línea base de la disponibilidad de carbono orgánico. El próximo evento que tenemos para conmemorar el Día Mundial de los Suelos, que es el 2 de diciembre, va a haber una presentación que va a hablar sobre el mapa preliminar que se tiene sobre este tema de carbono orgánico. Esa sería la línea base para enfocar las estrategias para aumentar o continuar o mantener el carbono disponible en las diferentes regiones del país. Existen empresas privadas que están interesadas por el tema de reducción de las emisiones y saben que el suelo es un reservorio bastante alto. Entonces se está iniciando a hacer investigaciones sobre diferentes prácticas para aumentar ese reservorio o mantenerlo, ¿verdad? Pero sin embargo son estudios probablemente aislados y que no han sido publicados. Entonces ese es el incentivo, ¿verdad? Tener esos temas y la importancia, conocer la importancia y publicarlos. Así que no sé si el ingeniero Pineda quisiera ampliar. No, creo que estamos ahí, Alma. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, tenemos algunas preguntas pendientes, pero por cuestión de tiempo debemos de ir concluyendo este seminario online. Les invitamos a que puedan hacer llegar también sus consultas a través de un mensaje de Facebook. Pueden encontrar en la página oficial del Facebook de la Alianza, tal cual se describe el nombre, Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos. Usted en Facebook escribe tal cual como está el nombre de la Alianza Guatemalteca. En el chat, nuestros amigos organizadores están colocando en este momento en el chat de Zoom y en el chat de Facebook cómo aparece la fanpage de Facebook. Usted puede hacer llegar las preguntas, consultas y más acerca de conocer lo que está trabajando la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos. Entonces usted puede ver ahorita en los comentarios cómo nos encuentra en Facebook. Asimismo, les invitamos a que estén siempre al pendiente de las páginas de Facebook de ICC, también de las diferentes entidades como FAO, MAGA, ASA, para que puedan conocer las actividades que se vienen. Ya en diciembre se tiene el Día Internacional, Día Mundial del Suelo, y se están llevando diferentes actividades, no solamente a nivel internacional, sino también en Guatemala como país. Es momento de agradecer entonces la intervención del ingeniero Roboán Monzón, asimismo del ingeniero César Arturo Cruz, del ingeniero Pedro Pineda y de la ingeniera Alma Santos. Y a usted, que está en sintonía aún de esta transmisión, dejo el uso de la palabra a Hugo Tobías, quien tiene las palabras de clausura. Mi nombre es Kevin Roger, comunicador de ICC. Adelante, ingeniero Hugo, lo escuchamos. Muchas gracias, Kevin. Muy buena noche a todo nuestro auditorio. Queremos agradecer profundamente el interés que manifestaron al inscribirse para participar en este evento organizado por la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos.
Como mencionó el colega Claudio Cabrera al inicio, pues estamos el día de hoy finalizando nuestro tercer evento en este año. Todavía no hemos cumplido nuestro primer año como alianza. Y ya están anticipando, pues el compañero Kevin mencionó que para el día 2 de diciembre tenemos programado un acto conmemorativo del Día Mundial de los Cerros, para lo cual estaremos invitando oportunamente, pero lo anunciamos desde ya. En esta noche hemos escuchado las presentaciones interesantes en relación a la situación que tenemos actualmente, y agradecemos mucho la participación de los colegas de MAGA, al ingeniero Arturo Cruz, al ingeniero Robán Monzón, quienes nos han ofrecido información de actualidad en relación a lo que hace la DGGR de MAGA, y de lo cual pues queríamos nosotros que de primera mano por parte de ellos les hicieran llegar a ustedes la situación que se tiene, los avances y las proyecciones que tienen para ir publicando los siguientes estudios. Por otra parte, tuvimos también en representación de la Comisión de Investigación de la Alianza a los colegas Pedro Pineda y Alma Santos, quienes nos compartieron un análisis sobre la información que actualmente se tuvo disponible en cuanto a publicaciones relacionadas con suelos en las 5 categorías que se establecieron. Y como tal, solamente este es un análisis preliminar, como lo hizo ver Pedro Pineda, puesto que nosotros no tuvimos acceso a todos los medios de información, pero con lo que estuvo disponible, especialmente en los medios electrónicos, logramos consolidar una buena cantidad de documentos, la cual fue analizada. En algunos casos, como lo hizo la colega Alma, pues hizo ver algunos resultados concretos de algunas de las investigaciones realizadas. Antes de concluir con este evento, queremos agradecer, solamente hemos visto la participación acá en las cámaras del compañero Kevin Pérez del Instituto de Cambio Climático, quien nos estuvo apoyando, pero no estuvieron acá en las cámaras, pero agradecemos mucho el trabajo desarrollado por Margarita Marroquín de CRS, y también de José Antonio Hernández de FAO, que son los comunicadores de las organizaciones que nos apoyan como parte de la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos. Entonces, concluimos esta actividad, lamentablemente el tiempo es un poco corto, tuvimos buena cantidad de preguntas, mucho interés, pero como se mencionó también, muchas de las inquietudes pueden canalizarse a través de la página de la Alianza, donde gustosamente con la participación de todos los colegas podemos responder a las inquietudes que se puedan plantear. Así que en nombre de la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos, agradecemos la presencia de ustedes, agradecemos a los colaboradores que nos apoyaron en esta noche, no solo en la organización, sino quienes actuaron como panelistas en esta oportunidad. Así que agradecemos mucho, que tengan buena noche. Hasta luego.